vender a empresas más grandes. Vale, ¿qué empresas son las que a mí me han funcionado mejor y que no me negocian tanto y que es más fácil venderles? Conectando puntos, y al final dije, tecnología, empresas grandes, Irlanda. Me gustaban los zombies con 16 años, pues montaba una cuenta de eso. Probaba básicamente cómo funciona el algoritmo, en vez de lo que te cuentan de qué es el algoritmo, yo realmente lo probaba. Y Level Labs para mí es una empresa de investigación. Entonces hay una cosa que hacemos muy bien, que es tecnología de audio. Hasta ahí Level Labs, las voces eran súper robóticas, no se parecían a la de una persona. Pues Nude Project, por ejemplo, marca que me mola bastante, los editores que son bastante top, para el intro de los blogs de Bruno, meten y Level Labs. O sea, la típica voz que tú has visto en TikTok, de una voz como un Jason Statham o un actor famoso y tal, vídeo motivacional, esa voz es nuestra. Meta, por ejemplo, también está intentando meter su IA y en Shorts y demás empezar a doblarlo. Google acaba de empezar a doblar todos los vídeos de YouTube. No tienes por qué no tener jefe para exprimir tu máximo potencial, ni muchísimo menos. A ver, esto de que Elon Musk, compramos OpenAI por 97 billones y luego esa Madman diciéndole qué tal. Este tipo de cosas no es competición de libre mercado, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Esto es una... Bueno, hoy estamos aquí para otro episodio más del podcast de Spooky House. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Valera, Go-to-Market Manager en Eleven Labs. Eleven Labs es una empresa que acaba de levantar una serie C de 180 millones después de, creo que 6 meses ni siquiera, de haber levantado otros 80 millones en series B. Y está ahora valorada, ha pasado a estar valorada, estaba valorada en 1 billón y pico cuando levantó la series B, y ahora en series C está valorada en 3,3 billones. Miles de billones, daréis, ¿no? Vamos a hablar un poco de tu background. Tú tuviste una agencia en su momento, estuviste en Enterprise Sales en Datadog, has creado un par de comunidades también, creo que es interesante. Y luego hablaremos también del tema de tech, IA, agentes y demás, y tema de go-to-market también. Pero bueno, primero, gracias por aceptar la invitación. Un gusto, sí. Dale. Para mí, vaya, un placer. Sí, como has dicho, Eleven, vamos, creciendo como loco, 3.3, veníamos de 1.1, a saber cuánto llegará, pero sí, buen recorrido. Y en general, de background, lo que tú comentas, venía de agencia, hay varias cosillas, de hecho, que noteo por ahí por el LinkedIn, estuve en Airbnb también 6 meses, he estado trabajando de game tester con Sony para un videojuego de la Play 5, en realidad he hecho muchísimas cosas. Pero sí, ahora lo podemos comentar un poco. En general, me gusta siempre estar haciendo cosas y ahora pues estoy en un proyecto que justo encaja muy bien con mi personalidad y con lo que a mí me gusta hacer. O sea que yo súper encantado, vaya. Brutal. Bueno, pues sí, vamos a empezar por ahí un poco. ¿Quién es Marcos Valera? ¿Qué te lleva a empezar tu agencia? Porque creo que es como la primera, después de ser rider de Globo, creo que es la primera experiencia profesional que he visto que tienes. ¿A cuánto la escalas y cómo? Y luego si quieres explicar un poco también el moat que te dio el montar el SaaS o cómo fue eso. Y luego ya de ahí cómo pivotas. Top. Sí, vale, súper guay. Sí, de hecho, lo de Globo era al mismo tiempo que estaba haciendo la agencia y de hecho me metí a rider de Globo para poder comprar todo el equipo de la agencia. En su momento, pues el portátil, la cámara, micrófonos, cualquier cosa que necesitaba, decía, joder, pues... De hecho, yo que se iba repartiendo, más o menos me salía pedido a 3, algo euros de media, entonces yo decía, hostia, pues si el lead me está saliendo a 2 euros, este pedido es un lead y medio, ¿sabes? Y luego voy a cerrar tantos, entonces lo pensaba todo así, o me quedan tantos pedidos para comprarme una cámara. Todo lo pensaba así, pero sí, en un comienzo, y yo venía ya de tener negocios como más... no sé, pues desde Jabotel, no sé si tú llegaste a jugar Jabotel en su momento, pues tenía ahí negocio con eso, había comunidades online de miles de juegos de cartas online, o en el instituto, cualquier cosa. En un comienzo empecé comprando y vendiendo cosas tipo de segunda mano, precisamente para ganar algo de dinero, porque al final no me daban paga, y antes de lo de Globo decía como, vale, ¿cómo puedo ganar dinero? Y lo de la agencia realmente fue, sí, como dices, mi primera experiencia un poquito más profesional, que yo no le llamaría profesional porque realmente lo que fue es, yo con 17, 16, 18 años crecía cuentas de Instagram, o sea, yo tenía mis cuentas de camiones, de coches, de cualquier cosa que me gustaba. Pues me gustaban los zombies con 16 años, pues montaba una cuenta de eso y hacía que creciera como loca, pues automatizando cosas o dando likes. Soy mucho de analítica y tal, entonces probaba básicamente cómo funciona el algoritmo en vez de lo que te cuentan de qué es el algoritmo. Yo realmente lo probaba y luego automatizaba mis cuentas para que funcionaran así. Y la agencia, en su momento solo existía Eugeyer creando contenido, o sea, no había monta tu agencia, no existía Iman Gatsi. Iman Gatsi de hecho estaba empezando y todos los que estábamos en ese entonces consumiendo contenido o seguíamos a Euge o seguíamos a Iman Gatsi.
Y yo por lo que creé la agencia no era porque yo dije, venga, voy a emprender, soy emprendedor, voy a montar una agencia, sino que realmente este servicio que yo me daba a mí mismo, me lo empezaron a preguntar otras personas, ¿no? Entonces realmente empecé a hacer networking en ese mundillo y era, joder, ¿quieres crecer en Insta? Habla con Marcos, y creé como esta solución en esta agencia que monté, que era básicamente pues una solución donde se automatizaba tu cuenta y crecía de manera automática súper rápido, con seguidores reales y relevantes para tu nicho. Es decir, cogía una agencia de real estate y crecía en, pues no sé, seguidores en Alicante, porque yo interactuaba con cuentas y personas en Alicante, y así crecía, y lo automaticé. Como yo era un chaval que no tenía ni idea, porque yo me metía de pensando que iba a aprender muchísimo de negocios y de cómo montar mi agencia y todo, y era lo contrario. Tuve muchísimos cuellos de botellas. Al final no sabía cómo hacer nada, yo gestionaba todo, desde el gestor y tema financiero, al producto, a ventas y todo. Entonces lo escalé hasta mi mejor mes probablemente serían 2.500 euros, pero en general estaba bastante por debajo, iría unos 1.000 y algo, 800, 500, que claro, para un chaval de 18, 19, 20, pues yo en su momento me sentía Dios, y como iba escalando, ¿no? Para mí todo es un videojuego al final, y yo era como, vale, pues ahora me voy a comprar esto. Y lo que considerabas, lo que preguntabas de cómo me sirvió, yo creo que al final, por un lado, me sirvió para ver cómo en un mercado súper competido, al centrarme en algo que la gente realmente está pidiendo y automatizarlo, pues conseguí, digamos, entender cómo funciona el mercado y las soluciones tecnológicas. Y luego, por otro lado, me ayudó como a entender la importancia de una solución escalable y repetible, y por eso precisamente es lo que luego me llevó a meterme en Datadog. ¿Y cómo, cómo luego descubriste todo el mundo de Enterprise Sales y tal? Porque una cosa es entrar en una empresa tecnológica y otra cosa es entrar de Enterprise SDR, que ya no es lo mismo. Eh, y nadie entra a Enterprise, yo creo, de manera inconsciente o subconsciente. O sea, tienes que querer, ¿no? O sea, no es tal. Entonces, cómo aprendes de todo esto? Y o sea, es mientras estás haciendo la agencia y ves que no terminas, no eres capaz de escalarla y dices, vale, necesito experiencia en un sitio donde haya ya más procesos, más infraestructura, más tal. ¿Cuál es un poco el thought process ahí? Sí. Pues literalmente es lo que has descrito. O sea, yo básicamente tenía mi agencia y decía, vale, ¿por qué no estoy consiguiendo crecer? Joder, por todo lo que hablo, porque obviamente pues yo todo este proceso empecé a crear contenido sobre ello, entonces me empecé a juntar con todas estas marcas personales que ahora pues son grandísimas, y en su momento a mí me aconsejaban, y yo lo que veía era, vale, ¿cuál es uno de los cuellos de botella? Vale, tengo que vender a empresas más grandes porque un autónomo me va a negociar 30 euros al mes, entonces vale, vender a empresas más grandes, vale, ¿qué empresas son las que a mí me han funcionado mejor y que no me negocian tanto y que es más fácil venderles y que se adaptan mejor a lo que ellos hacer? Vale, las tecnológicas. Entonces fui conectando puntos y al final dije, tecnología, empresas grandes, ¿dónde están las empresas tecnológicas en Europa? Irlanda, me fui a Irlanda básicamente, y acabé entrando en Datadog pues por conociendo gente básicamente, montando la agencia, intentando vender a tecnológicas. Justo un compañero que trabajaba allí me dijo, oye, necesitamos para el mercado de Iberia, se va a ir ahora el chico que está, necesitamos a alguien que sepa vender, que tenga ganas, porque al final, como es DR, y yo esto siempre se lo digo a la gente, lo que buscan es un chaval que sea motivado, que obviamente entienda un poco de tecnología, te van a preguntar siempre, y yo esto cuando asesoro a chavales para entrar en tecnología, que vienen de vendedores, pero en sectores que no son tecnología, le digo, te van a preguntar que por qué quieres entrar en tecnología. Entonces, yo con mis respuestas naturales, yo de hecho no me preparé en ninguna de las entrevistas de Datadog, fui, digamos, natural, pero claro, al final es un chaval que va a trabajar como ninguno y que le encanta la tecnología. Entonces, precisamente lo que ellos buscaban, y dije, joder, pues si quiero vender a tecnológica, si quiero vender a grandes empresas, no hay nada más deep tech que Datadog. O sea, Datadog, pues, software de tecnología, vendiendo a tecnología, es súper tecnológico, o sea, lo más tecnológico que podía ser, y por eso me metí ahí. Sí, porque es una solución de cloud para Enterprise. O sea, es una cosa de... Yo no entendí muy bien, lo estuve mirando, pero... Normal, normal. De hecho, es un 50 billion company, han llegado ahora. Es básicamente una solución que lo que hace es, digamos, en palabras sencillas, monitorizar el código. Entonces, ayuda a programadores y a desarrolladores a encontrar errores en el código antes y a crear código más eficiente y a crear más servidores y a monitorizarlos más fácilmente. Entonces, al final, cualquier empresa tecnológica seria va a utilizar Datadog. Desde un Uber a un Shopify, cualquier empresa que quiera crear código bien, escalable, etcétera, va a utilizar Datadog.
También es la más cara o de las más caras que hay en el mercado porque es una solución súper premium, súper buena. Eso es algo que de hecho aprendí a vender en Datadog, que es algo que es premium, que el precio va a ser mayor, pero también el valor que vas a entregar es mayor y por algo tiene esa valoración. Ya ves, qué interesante, tío. Y todo por irte a Dublín, ¿eh? Joder. Sí, eso sin duda. Eh, De hecho, siempre animo a la gente a irse para allá porque es una locura de sitio. Si quieres entrar en tecnología, para mí en Europa por lo menos, porque luego puedes debatir pues lo que tú siempre hablas, ¿no? De insiders versus outsiders, puedes irte a Estados Unidos y allí seguro que las oportunidades también son grandes, pero dentro de Europa, Dublín da muchas oportunidades a gente, tanto hispanohablante como de otros idiomas, a entrar en tecnología, porque al final están todas allí. A ver, sí, en Dublín hay muchas, por el tema fiscal, ¿no? Dices, o sea, hay muchas branches que tal, y como más centralización ahí, pero bueno, también hay mucha escena de startup en Barcelona y en París y así, pero bueno, sí es verdad que Pero para... el tema es que en Barcelona muchas veces no tienen todo el hub internacional. Entonces en Dublín te buscan SDRs francés, SDR Italia, SDR Portugal. O sea, buscan todos los SDR y no Claro. hay tanta gente. Es decir, en Barcelona todo el mundo quiere ir a Barcelona, todo el mundo quiere estar trabajando desde allí. En Dublín no hay tanta gente. Entonces, como cuesta más encontrar gente, ya solo por el hecho de estar allí, tienes algo que te va a diferenciar, ¿sabes? Frente a las personas que no están. Pues ya sabéis, a meterse a dublineros, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Sí. y a trabajar en Tech a Dublín. Si vuestra agencia no funciona, lleváis mucho tiempo intentándolo, joder, dejad de hacer el gilipollas. Porque Esa fue tú la cuando que te fuiste a Datadog, quieres hablar un poco de números en ese sentido. Yo, vamos, te voy a preguntar de números todo lo que me quieras decir, hasta las putas Phantom Shares de Eleven Labs, o lo que coño sea. O sea, porque quiero dar visibilidad sobre todo sobre el camino, tío. Me parece una historia, o sea, he visto un poco todo tu recorrido y tal, y me parece súper inspirador y creo que has tomado muy buenas decisiones en varios puntos, y se nota, ¿sabes? Y pues a la vista está, o sea, o sea, no es común. En fin, ¿cuántos chavales hay de nuestra edad que acaban trabajando para una empresa que está creciendo una valoración a este nivel, ¿no? Es que no es no es tan fácil. Entonces, el tema de... Bueno, dime, tema números, si quieres contar cómo pivotaste a... Porque además el thought process ya no solo es si quiero vender a tecnológica, que es lo que tú decías, ¿no? A tema de segmento de mercado. ¿Cuál es el segmento al que es más fácil venderle y que valoran más lo que yo hago, que no me negocian tanto, que tal? Tecnológicas, vendiendo a tecnológicas, tal. Intentando hacer eso encuentras ese trabajo. Pero al fin y al cabo, ese pivot también viene de la mano de una situación laboral y profesional muy diferente. Es decir, tú ya pasas a tener un horario... quiero decir, unas responsabilidades, un tech que se te da y no lo pagas tú y dejas de tener costes de empresa, no tienes que pensar en contratar a nadie, es decir, es completamente diferente, ¿no? Sí, de hecho para mí, yo siempre decía, joder, para mí esto no es súper fácil, pero claro, viniendo de estar súper, porque yo estaba súper quemado con la agencia, tuve multas de la Unión Europea, tuve multas de autónomo por que si hacer la factura del IVA más tarde, o sea, yo estaba súper quemado, me metieron muchísimos multones y al final tenías que gestionar todo tú, o sea, mi estrés era, me salieron calvas en la barba, de hecho hubo una época que lo pasé fatal y de hecho grabé vídeos sobre el tema porque yo todo este proceso fue siempre, todas las decisiones que iba tomando lo iba grabando, yo tengo todo grabado, no subía todo, pero todo esto en el canal lo fui subiendo, ¿no? De cómo trabajo 16 horas al día para conseguir llegar a X sitio y luego llegaba, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido como esa visión, como digo, de videojuego, de decir lo que voy decidiendo y luego puedo analizar en retrospectiva. Yo cuando entré en Datadog fue sí que un choque porque era de pronto, joder, solo hay que hacer 8 horas, solo hay que hacer lo que me dicen, no tengo que pagar mi software, necesito un software nuevo y puedo simplemente pedirlo, o sea, para mí era una locura, ¿no? Cuando venía de, necesito Apollo, necesito una herramienta de Outreach, tengo que comparar Calendly con la open source, con no sé cuánto, para ahorrarme 20 euros y allí tenía cualquier cosa que quisiera, ¿no? Pero al final tiene también sus limitaciones, o sea, por ejemplo, cosas que aprendí en Datadog, pues massive rejection, o sea, que te rechacen y te manden a tomar por culo, porque el 95% de mi tiempo era cold calling, o sea, es puro outbound en Datadog, a palanca de predictable revenue, ¿sabes? Y tirar para adelante. Entonces aprendes a que te manden a tomar por culo, muchísima psicología de ventas, muchísimo de prospecting, test and fail, básicamente, y luego lo que te comentaba de vender premium. Entonces tiene sus ventajas, obviamente, que es como, vale, me tengo que preocupar de vender y por eso mejoré mucho la parte de ventas en lugar de todo el conjunto, pero también la parte de emprender y de tener esa visión holística o de entiendes un poco de marketing, entiendes un poco de tal, pues por ejemplo en Datadog venían y decían, oye, es que los webinars no están convirtiendo nada, tal, y decía, pero has probado a tocar esto, esto y esto, y es como la gente de marketing ni siquiera pensaba eso porque no tienen la visión de ventas. Entonces, para mí los dos lados son importantes y yo creo que
De hecho, lo recomendable para mí sería tocar los dos puntos, porque es lo que te va a dar la... O sea, al final es entender un poco todo, pero especializarte en una cosa. Esto es el debate, ¿no?, entre las 10.000 horas y Malcolm Gladwell versus el Range, que no sé si te lo has leído, librazo, por cierto, que es más de ser una persona que toca todas las patas, ¿no? Y entender un poco el conjunto, y esto te va a dar también una diferenciación, sin duda, que para mí es a mí lo que me ha hecho destacar, el entender todo en su conjunto. Sí, el ser T-shaped. No he leído el libro de Range, pero vamos, el de tener una vertical en la que vayas profundo y luego varias habilidades adyacentes que te dan una visión holística, ¿no? A ver, al fin y al cabo, una vez entiendes ventas, entender marketing tampoco es tan difícil. Simplemente tienes que darte cuenta que es una extrapolación agregada, o sea, no es más. Pero bueno, ok, estábamos... Vale, y a nivel de números, ¿quieres decir un poco cuánto ganabas como Vale, SDR en esto- Enterprise en Datadog? Sí, de hecho puedo decirte que justo has comentado, ¿no? En Barcelona o en Madrid te puedes ir. Precisamente, pues no sé en qué rango estarán. Bueno, en realidad sí sé porque, claro, luego asesoro a gente que se ha metido en tecnológicas. Cuando entran en España hablamos de un rango salarial, pues entre 25.000, esto brutos, hablo todo, 25.000 y 35.000, una cosa así. Cuando pasas a Irlanda, por ejemplo en Datadog, pues son rangos, sin decirte así tampoco exactamente, porque obviamente hay una gran parte que son comisiones en ventas, pero entre unos 55.000, 50 y 70.000, una cosa así, para un SDR con 1 o 3 años de experiencia en ventas, una cosa así, más o menos es el rango que está en empresas internacionales. Más luego todos los benefits que acompañan a una empresa tecnológica. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Data estaba ese salario, plus te pagan la factura del teléfono, te pagan el gimnasio, tienes restaurantes todos los días, tienes snacks, tienes... Yo no bebo, pero cerveza ilimitada, que imagínate luego las cogorzas que se pillaban por ahí los fines de semana. O sea, viene una de perks, los viajes, me mandaron a Nueva York para hacer el training de onboarding, un sales kickoff todos los años en Estados Unidos. O sea, tiene una serie de beneficios que una empresa que no es tecnológica no te los da. No, es la polla. Repito, mensaje, la conclusión aquí es: si te está yendo mal con tu agencia, estás empezando a vender, estás en las trincheras y estás forzándote a pagar tu propio software, a hacer todo esto y no te está saliendo y no tienes una diferenciación, no tienes producto, no sabes vender, no estás llegando a los clientes que sabes que tienes la capacidad de venderles, coño, ponte bajo el paraguas de una empresa que te dé los medios que necesitas, ¿no? O sea, no tiene más. Y esto, de hecho, a mí, porque a mí me lo critican mucho cuando entré en Globo, en la marca personal, que era como, no eres tu propio jefe, no sé qué. Y esto lo has comentado tú en varios vídeos, que es como, tío, ¿por qué quieres emprender si puedes entrar en una tecnológica que ganas más o el mismo dinero? Te van a enseñar muchísimo, vas a tener porque para mí la experiencia que es entrar ahí es una visión del mundo y entender cómo funciona el mundo, de manera que yo ahora veo mi teléfono o veo que sale un nuevo software o veo Riverside, que estamos grabando esto, y ya pienso de otra manera cómo es la empresa que está detrás de esto, cómo lo monetizas, si tiene gente de Ya te lo ventas, digo yo. Un caos. Riverside por dentro, un puto caos. O sea, los de Customer Success, el de support y tal, estoy hasta los cojones de ellos. Porque vamos, se me caen los estudios, no sé qué, los back. Bueno, en Sí, fin. que tienes que dejarlo renderizando después del tal, sí. Y ya no es eso, features y tal, los planes están mal montados porque tienen una infraestructura de backend diferente para los planes. En Enterprise tienen un server diferente, entonces... Si tenga una agencia de growth o de optimización de producto, igual les puede vender. Y es lo que digo justamente, que yo ahora lo veo así. O sea, veo una empresa que no está optimizando algo o intento comprar algo y veo que algo del proceso de ventas no está optimizado y ya pienso, joder, es que si yo tuviera una agencia podría optimizarle esto y cobrarle de esto y ya tener, o sea, ganar 2.000 euros al mes simplemente de hacer esto, o sea... Pero esas cosas las ves porque estás ahí, estás en la cadena de valor viendo cómo se ponen las piezas y viendo dónde hay fallos, ¿no? Es que es esto, hay que, en fin... y además luego los contactos. Luego la gente dirá, no eras tu propio jefe. Bueno, ¿pero qué quieres? ¿Ser tu propio jefe o maximizar tu potencial? Al fin y al cabo la gente se autoengaña y como que pilla la verdad esta de que hay que ser su propio jefe. Pero a ver, es que la idea de ser tu propio jefe viene dada de que porque tu jefe no te está permitiendo exprimir tu máximo potencial, o porque el trabajo... Bueno, tu jefe no... Que tú estés en ese trabajo hace que tú no maximices tu propio potencial, ¿no? Pero tu jefe no tiene nada que ver con eso. Pero no tienes por qué no tener jefe para exprimir tu máximo potencial, ni muchísimo menos. Es más, muchas veces te viene mejor tener una infraestructura que tenga más medios para tú poder exprimir tu máximo potencial cuando tienes la cabeza, pero, o sea, al fin y al cabo es muy difícil
Yo esto siempre lo he dicho muchas veces en mi Instagram también, que cuando eres un poco inteligente te das cuenta de que es muy difícil acortar el time frame en el cual alineas lo que está en tu mente y lo que hay en tu realidad. Entonces tú, claro, en tu agencia estabas intentando vender a tecnológicas, pero con los medios que tenías era muy difícil, porque no tenías ni dinero para competir con ads, no tenías ni dinero para competir con la mejor tecnología, no tenías tiempo ni dinero para contratar a SDRs que pudieran prospectar por ti, los contactos, no tenías el nombre, no tenías el VC money, etc, 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 ¿no? Claro, pero si lo tienes... Siempre se puede, ¿no? Siempre se puede, obviamente, si tú haces un superproducto, optimizas todo mejor que la competencia, sabes vender bien, etcétera, puedes hacerte tu salario. Ahora bien, también depende un poco de tus objetivos. ¿Quieres ir por tu cuenta, poder montar todo por tu cuenta y ganar tus euros para estar tranquilo y manteniendo un estilo de vida? Pues no es lo mismo eso a querer montar una startup que cambie el mundo, levantar muchísimos millones y montar un equipo enorme. O sea, al final es saber un poco también los objetivos que tiene cada persona y no es solo ser tu propio jefe, escapa de la carrera de la rata, léete Robert Kiyosaki, tal. O sea, al final es siempre como lo mismo una y otra vez, ¿sabes? Sí, no, me parece interesante porque además tú has construido dos comunidades que creo que atraen a dos tipos de perfiles muy diferentes que tienen un nivel de conciencia muy diferente, ¿no? El de Closing Circle y Dublineros. Dublineros puede que atraigas a un perfil más no consumidor, pero bueno, una persona más normal, entre comillas, alguien que simplemente se quiere ir a Irlanda, sí, más normie, entre comillas, sí, a ver, que no está mal, o sea, está bien, y por eso son 15.000, ¿no? Y en The Closing Circle tienes que... Pues estás trayendo a gente que está ya en ventas tech y pues no sé cuántos seréis, pero imagino que no 15.000, ¿no? Sí, 60 seremos, una cosa así. Sí, básicamente, y por dar un poco de... Y los de Closing Circle pagan y los de Dublineros imagino que no. O hay otro modelo de negocio también, o sea. Eso es, modelo de negocio completamente distinto, mucho más dolores de cabeza. O sea, para mí, de hecho, yo he entendido como B2C o cuanto más generic vayas, más dolores de cabeza va a ser, por lo menos para la operativa, igual luego legal y otros no, pero vamos, eso es algo que aprendí también a base de golpes. Y por dar un poco de contexto, Dublineros, la comunidad que monté, como lo que a mí me hacía falta en su momento cuando vine a Dublín, que es, hostia, no tengo con quién juntarme, y orgánicamente creció serán unos 15.000 personas así, 85 grupos creo que tenemos ya de WhatsApp. De hecho, estamos montando un SaaS para WhatsApp, para gestión de comunidades, a partir del grupo de tecnología Dublín, que es el que gestiona mi hermano. Entonces, por dar este contexto, fue un grupo de cómo ir a Dublín, pero ahora hay grupo de todo, desde grupo de empleo, que tenemos 5 grupos, y entonces nos contactan agencias de recruitment para postear sus empleos, a alojamiento, lo mismo, a quedadas, fiesta, baile, fútbol, bici, escapadas a la montaña, por sectores también. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de ingenieros y hacemos quedadas pues periódicas, lo mismo tenemos uno de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el último de marketing, pues ahora lo que nos permite tener esta comunidad, un restaurante nos deja un sitio para hacer ahí la cena y luego encima hay gente que quiere venir a hablar y, por ejemplo, en el último nos contó un chico la experiencia de cómo pasó de Salesforce a TikTok, TikTok a Kaseya, que es otra empresa tecnológica, y entonces toda la gente que está ahí, que tú entras porque quieres venir a Dublín, acabas en el grupo de marketing. Así es más o menos como va el funnel. Vas a una quedada, te enteras de que está el mundo tech y está ahí The Closing Circle, ¿no? Que es para gente internacional, tal, de ventas, y entras ahí. Es un poco el funnel, siendo principalmente los dos grupos ingeniería, que lo lleva mi hermano, y marketing y ventas, que es el que llevo yo con luego The Closing Circle, aunque hay de todo, hay de sanitario, hay de todos los sectores, literalmente. O sea, y la comunidad de Dublineros entonces es gratis y está marketeada para cualquier español que se quiera ir a Dublín. O hispanohablante que quiere ir a Dublín, eso es. Y tú entras allí y de pronto ya tienes gente con la que quedar. O sea, me llegan mensajes de Marcos, te agradezco mucho. He conocido a mi novia y ahora tengo una novia porque en una quedada de dublineros fui, no sé qué. Hay gente que se ha mudado, 2 personas ya, ha venido el caso, que fueron a quedadas una fue de emprendedores y otra, y se mudan juntos, porque claro, van solos a Dublín, encuentras un grupo de gente afín a ti porque emprenden y te mudas a una casa con ellos. O sea, es una cosa que a mí, de hecho, me llena muchísimo, aunque económicamente, vamos, las horas que le he echado... Si hago el cálculo, trabajaré a 15 céntimos la hora, ¿sabes? Una cosa así. Ese es su Spuchy House. Yo ahora mismo, si hago el cálculo, sí, 15 céntimos la hora o por ahí, porque vamos, o sea, le estoy echando un curro. Pero bueno, al final... La diferencia. Pero luego tienes... Si tú en unos años dirás, he montado Spuchy House, ¿sabes? Claro, es que es eso. Y tú puedes decir ahora, he montado Dublineros y es la comunidad más grande de hispanohablantes de tech en Dublín, ¿sabes? Precisamente, como curiosidad, esto fue... lo que en gran parte me hizo entrar en Level Labs, como fue el diferenciador que yo dije, mira, y tengo esta movida. Y entonces fue como,
vale, cuéntame más sobre esto. Y claro, justamente una empresa que de pronto está recibiendo muchísimo inbound, que tenemos que tener a alguien que sepamos que puede gestionar un gran volumen de gente, y tenemos este chico que precisamente no sé cuánto estaba gestionando en ese momento, pero 60 conversaciones nuevas al día de gente, oye, busco empleo, oye, busco casa, oye, y yo estaba literalmente gestionando todo uno a uno por WhatsApp, o sea, una locura. Mientras... Vaya barbaridad. O sea, Ya ves, ya ves, qué loco. ¿Cómo fue ese año? Tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo fue ese año gestionando dublineros y Datadog a la vez? mm, es que realmente igual que este ritmo he tenido ahora, lo he tenido toda mi vida. O sea, igual que cuando estaba en la universidad, mientras estaba en Globo y mientras estaba creando contenido sobre ello y montando la agencia. O sea, yo soy de... Si tengo tiempo libre, me pongo a hacer cosas sin darme cuenta. Lo de Dublineros no dije... Que yo esto es lo que siempre hablo. No digo, voy a hacer una agencia, voy a hacer una comunidad de no sé qué. Simplemente es lo que te surge porque, hostia, pues tengo un grupo con mis amigos al Fornite. Pues creo una comunidad y al final montas un modelo de negocio alrededor de eso y ni lo viste venir, ¿sabes? Yo por lo menos este es el enfoque que tengo porque mi personalidad es de creador, desde pequeño estar creando cosas. Ujú. Tú eres gallego, ¿no? Por cierto, para confirmar. Salmantino, salmantino. Pero Ah, tengo ahí bueno. un mix. Es un mix con Argentina, Galicia raro, entonces parece muchas veces que soy gallego. Sí, vamos, ese acento, yo hubiese dicho que eres gallego, pero bueno. Pero Galicia Entonces, calidad. ¿cómo entras en Eleven Labs y por qué? Porque el último año antes de estar en Eleven, tú llevas 11 meses en Eleven Labs y el último año anterior estabas en Datadog y haciendo dublineros. Y hace nada, en cuanto entraste en Eleven Labs, un poco más o menos por ese time frame, creo, empezaste de Closing Circle también a medida que dublineros fue escalando. Eso es. ¿Cómo coño entras en Eleven Labs? ¿Fue también a través de Dublín? ¿Tú sigues viviendo en Dublín? ¿Te mudas, no? ¿Cómo fue eso? Me mudé después, pero realmente no tenía tanto que ver con Dublín. O sea, a ver, al final afecta al nivel de... Tú vas a ver que una persona se ha movido de país, está trabajando en una tecnológica y obviamente te da ya ciertas connotaciones, ¿no? Cierta información, pero como tal fue, oye, necesitamos a alguien que gestione todo el proceso de inbound y de... Al final éramos muy poquitos, cuando yo entré éramos 40, 50, ahora somos 130 personas. Entonces, hacía falta alguien que trabajara mucho y encuentra a este tío que va a trabajar 12 horas, que se la suda todo y encima sabe tecnología. Venía utilizando Eleven Labs ya de hacía tiempo porque yo vengo del mundo de creación de contenido, entonces conocía Eleven Labs, había utilizado Eleven Labs, había creado cosas con Eleven Labs, pero me contactaron ellos y eso. Y encima justo el equipo de Go-to-Market se estaba montando ese año, o sea, se empezó a montar, digamos, hacia Enterprise ese año, y justo a no sé cuántas personas serían por aquel entonces, 6 o así en el equipo de Sales, y a una de ellas que estaba en Dublín, yo ya le había hecho outbound invitándole a mi comunidad de Dublín, Entonces es como, vale, necesitamos un tío que hable con todo el mundo, que tal, que gestione una comunidad grande, y encima ha contactado a alguien que está en tu equipo, que está en Dublín, o sea... Realmente es como, vale, este tío tiene que estar en el equipo y realmente encajé súper bien y yo, vamos, estoy encantado. Gente súper talentosa, o sea, es lo bueno de estar en una startup, que yo obviamente lo recomendaría, pero sin experiencia sí que me parece un poco más complejo entrar, pero sin duda es donde más aprendes, puedes tocar de go-to-market en general en lugar de solo sales y aprendes con una visión de ingeniería, de producto, para mí, o sea, no tiene comparación con ninguna otra empresa de tecnología. 100%. ¿Y cómo te enteras de la oferta de trabajo? Ellos me contactaron, o sea, por LinkedIn, igual que en su momento Datadog venía también por LinkedIn, aunque venía de una persona que yo ya conocía. Yo básicamente creé mi marca personal en LinkedIn de hecho, con el iPod Touch, cuando no existía todavía el iPhone, yo me descargué LinkedIn. Hablamos de que yo tenía 15 años, estaba en cuarto de la ESO. El Yo fucking me descargué iPod Touch, yo LinkedIn. tuve 3 de esos. Sí, me encantaban. Yo tenía el jailbreak y hacía una de Hacking, Tú sabes. vamos, y luego revendía cosas. Pero claro, con esto yo empecé ya a conectar con gente y le decía, oye, me interesa la bolsa, conectemos, no sé qué. Esto con 15 años que no había límite de conexiones en LinkedIn. Entonces, claro, el network que tengo en LinkedIn es bastante grande. Y a partir de eso me contactaron y luego vieron que estaba ese feed de creador de contenido, había utilizado Eleven Labs, había gestionado comunidades grandes, etcétera. Porque Eleven Labs en realidad parte también de una comunidad muy, muy potente. O sea, obviamente un producto muy top, 1 millón de usuarios en 30 días lo muestran, pero lo que hizo también crecer fue la parte de comunidad que ellos mismos crecen, construyen cosas y lo comparten entre ellos.
Ya, sí, no, es brutal. Para el que no lo sepa, ¿qué coño es Eleven Labs y por qué ha levantado tanto dinero y por qué ha crecido tanto tan rápido? ¿Por qué lo usa tanta gente? Y luego hilámelo con por qué estáis yendo a Enterprise y qué estás haciendo tú ahora y cómo Vale. pinta el próximo año. Pues sí, muy guay esa pregunta, la verdad. Y Level Labs, que yo esto es como lo suelo definir, para mí es una empresa de investigación. Entonces hay una cosa que hacemos muy bien, que es tecnología de audio. Entonces, ¿qué es Eleven Labs? Eleven Labs genera voces y cualquier cosa que tenga que ver con audio de la nada. Es decir, no de la nada, sino de un texto. O sea, tú generas un texto, a partir de ese texto va a generar voces. ¿Cuál es la diferencia de Eleven Labs y por qué ha tenido tanto éxito? Porque hasta Eleven Labs las voces, que al final lo que hace es que se convierten completamente inútiles, eran súper robóticas. O sea, las voces no se parecían a la de una persona. No tenían. Pues ahora, por ejemplo, estoy haciendo pausas, hago cambios de entonación. Lo que tú decías, de pronto tú pienses que soy gallego porque acabo las palabras de una determinada manera. Entonces, todo eso no lo recogía ninguna solución de text-to-speech, que se llama, ¿no? Entonces, Eleven Labs nació como esta herramienta de text-to-speech, de una manera muy humana, se fue súper viral, sobre todo enfocado a creadores de contenido, y esto poco a poco lo hemos ido escalando hacia una solución. Obviamente el B2C sigue teniendo una gran importancia y digamos sería como esa parte self-serve de creadores sobre todo, pero el B2B está generando muchísimo crecimiento y es como la parte de enterprise que está creciendo más porque al final se necesitan casos de uso con audio en la economía y es algo que yo creo que en un futuro va a estar en todas partes. Completamente, estoy completamente de acuerdo. Tengo muchísimas preguntas. La primera es, ¿qué nichos de creadores han dado más adopción a Eleven Labs? Dentro de creadores, dices. Sí. Dentro de creadores yo diría, o sea, a ver, lo diferenciaría, y esto desde mi punto de vista, en short form, long form. O sea, tienes short form, pues Nude Project, por ejemplo, marca que me mola bastante. Los editores, que son bastante top, y si has visto podcast y demás, ves cómo editan de bien. Para el intro de los blogs de Bruno, meten Eleven Labs. Entonces, estos son casos de uso como más cortitos, o gente que automatiza TikToks. O sea, conozco chavales que están haciendo 10.000, 20.000 al mes de shorts de YouTube, y lo que hacen es conectar un GPT, tal, dame un guión de esto con Reddit, tal, y luego Eleven Labs y que suene como una voz. O sea, la típica voz que tú has visto en TikTok, de una voz como un Jason Statham, un actor famoso y tal, vídeo motivacional, esa voz es nuestra de Eleven Labs. En el 99% de los casos pues suele ser Eleven Labs. Entonces diría que esto fue como lo que en un principio tenía más tirón. Luego también trainings, por ejemplo, hay empresas que hacen trainings y para no tener que estar contratando una persona que traduzca los trainings, etcétera, y luego cambiarlo, actualizarlo. Lo que quiero decir es, ¿no tenéis identificado qué formatos se han utilizado más? Es decir, ¿qué memes, por ejemplo? O sea, ¿es memes el caso de uso más común de Eleven Labs? ¿O cuántos vídeos se producen por segmento de mercado? ¿Me explico? Es decir, ¿quién está usando más esta tecnología de audio y para Claro, qué? por segmento de mercado no, lo que diferenciamos es por ingenieros, o sea, construyendo herramientas con Eleven Labs, que es el que más está creciendo, y luego creadores, o sea, que ellos mismos se identifican como creador y ellos generan contenido. Pero dentro de lo que es creadores, no diferenciamos cuáles hacen memes, cuáles hacen trainings, cuáles hacen tal, sino simplemente es creadores. Que fue en su Que yo creo que ahí hay un... Yo creo que hay... Hay de todo. O sea, hay desde mucha oportunidad spammers porque a pero si empezáis a segmentar, luego se ve muy claro cómo eso branches off to partners. O sea, si tú tienes una claridad sobre qué segmentos de mercado están utilizando más el producto, puedes luego, primero, hacer mejor el customer success, hacer mejor las ventas, o sea, todo. Claro, el ¿Sabes? tema es que creadores es mucho más B2C, o sea, es en la parte de self-serve. Entonces, seguro que ellos lo tienen estudiado. Yo, como estoy en la parte de enterprise sobre todo, nosotros nos Vale. enfocamos mucho más a customer service y a conversacional, montar productos. O sea, yo hablo con creadores que tienen muchos canales y youtubers que pues ponte los youtubers más grandes de España o MrBeast, acabamos de empezar ahora a doblar su contenido en polaco y en otros idiomas. Pues esos que son muy grandes sí que están en enterprise, pero en general los creadores suelen estar en self-serve, salvo, oye tío, tengo 500 canales o tengo 50 canales de la Biblia, del universo y de no sé qué, quiero enterprise. Eso sí suceden a veces. Pero lo común suele ser pues customer service, AI SDRs, todo este tipo de empresas que construyen features con AI audio. ¿Cuál es el volumen de producción de contenido self-serve que necesitarías para meterte en Enterprise con Eleven Labs? Pues hablamos de más de 150 horas, normalmente es cuando ya tiene sentido. 140, 150 horas al mes.
Vale, de contenido. O ok. si hablas de doblaje, un poquito menos, pero aún así es mucho contenido. O sea, Bueno, pero que si tienes una empresa de medios más o menos por encima de 20, 30 empleados, enseguida tienes esas horas, eso o es. sea... Sí, empresas de medio. Acabamos, de hecho, de Tra- traducir y doblar la primera película de Hollywood con IA, que es de Sylvester Stallone, al francés, porque murió el doblador de francés. O sea que sí, todas las empresas que se te ocurran de streaming, de cualquiera que tenga audio media o de leer, por ejemplo, periódicos digitales con voces humanas, pues ahí también entramos. ¿Cuáles son las cuentas de publishers o media companies, en plan Netflix, todas estas empresas enterprise que publican muchísimo contenido con las que estáis trabajando ya? ¿Y cuáles son y qué proyectos? O sea, ¿sabes? Dame un poco un panorama de, oye, ¿cómo luce esa categoría de media enterprise companies que son como vuestro perfect target y que os pueden ayudar a crear muchísimo más impacto? ¿Y por qué? Pues sí, ¿Y qué es lo que más te excita de eso? por aclarar, tenemos como bueno, además de Creators, que es el self-serve, está Media y Conversational, serían como dos ramas. De Media, ahora hay muchas que confidenciales y no te podría mencionar. Dentro de las que sí, pues publishers, por ejemplo, tienes HarperCollins, Bertelsmann Group, también de Media súper grande, Storytel, por ejemplo, más innovadora. Headway, hay muchísimas empresas empresas de meditaciones personalizadas, las típicas aplicaciones, ¿no? Aprendizaje de idiomas, por ejemplo, Práctica, que es más de conversacional más que de media, pues lo mismo, cuando metió voces que sonaban humanas, de pronto las sesiones de sus usuarios aumenta el tiempo de uso un 28%, pues justamente eso es lo que están viendo todas las empresas cuando meten audio, que suena mucho más real, porque venían utilizando pues soluciones estándar de los proveedores típicos, de Google, de tal, que suena como un robot y es la mítica que tú escuches cuando te sale una notificación o cosas así. Lo que sucede, que de hecho yo soy súper freak, por ejemplo Meta pues también está desarrollando las suyas, yo tengo aquí, de hecho tengo un par de las Meta Classes. Meta, por ejemplo, también está intentando meter su IA y en Shorts y demás empezar a doblarlo. Google acaba de empezar a doblar todos los vídeos de YouTube, pero suena súper mecánico todavía. Entonces todavía queda ahí un camino que recorrer para hacerlo más Muchísimo humano. trabajo porque Sí, muchísimo trabajo, que es por lo que estás vosotros ahí. Oye, cuéntame un poco, ¿qué relación tienes tú con el tema de la lenguaje, gramática, literatura, etc.? Y cómo esto o sea, porque yo creo que es una parte importante del trabajo que estáis haciendo. O sea, a la hora de traducir, interpretar y culturizar un contenido, darle el tono, tú decías, ¿no? Yo a la hora de comunicar te estoy dando lenguaje no verbal, te estoy dando entonación, te estoy dando cómo termino las palabras, infieres que soy gallego. Yo creo que sí, o sea, imagino que en el trabajo que hacéis en parte también se piensa mucho desde el POV del consumidor, es decir, cómo el consumidor o el que está viendo este contenido puede sentir lo mismo que sentiría si lo consumiese en un idioma, en su idioma nativo, ¿no? En el idioma nativo que se hizo, si ese consumidor tuviese ese mismo idioma nativo, ¿no? Cómo puede recibir el creador también transmitir lo mismo que transmitiría. ¿Qué challenges veis aquí y cómo ves más progreso y dónde ves los bottlenecks? Es una buena pregunta, porque si tú realmente solo metes IA en el proceso, te va a faltar la parte de localización y localización de un contenido. Es decir, y yo además vengo muy de... O sea, mi madre, que es profesora de español para diferentes países y demás, siempre como que yo me eduqué en la importancia del español, cómo influye hablar español en cosas culturales o en tu modo de entender la vida, etcétera, de consumir contenido, etcétera, etcétera. Entonces, realmente requiere de personas que entiendan el contexto cultural, etcétera. Entonces, por ejemplo, poniendo el caso que acabo de mencionar, MrBeast doblando a polaco no es solo lo meto en Level Labs y lo traduzco, sino que hay un equipo de personas y de hecho sale Lex Friedman, que nosotros colaboramos con él y doblamos su podcast, hablando con Joe Rogan, no sé si son 15, 20 minutos hablando sobre este tema, porque no es solo meterlo y lo editas y listo y se traduce, sino que necesitas a alguien local que entienda pues los chistes, que entienda un poco el contexto más general de eso para que pueda adaptarlo. ¿Y cómo encuentras a esa gente? ¿Cómo hacéis recruitment para eso? Bueno, supongo que tú no tienes visibilidad tanto sobre eso, que eso es de HR, pero es muy interesante. Nosotros tenemos Eleven Studios que reclutamos sobre todo a través, y seguro que tienen también más procesos, pero a través de nuestra comunidad, por ejemplo en Discord, pues muchas veces decimos, oye, necesitamos tanto data labelers como la parte de Eleven Studios, que le acabamos de cambiar el nombre ahora, que lo que nosotros también tenemos es un servicio que hacemos ese doblaje entero, localizado, obviamente también mucho más caro que utilizar la herramienta, pero por los dos lados, tanto dando el servicio nosotros con esta pata de Eleven, como en nuestra función. O sea, nosotros, por ejemplo, el doblaje empezó como metes tu vídeo, sale tu vídeo.
a día de hoy es metes tu vídeo, se transcribe y tú tienes la opción de tocar ahí. Entonces, por ejemplo, pues hablaba hace nada con una empresa de pádel, de hecho española, súper top, de formaciones de pádel, como todavía no hemos cerrado nada, no quiero aquí mencionar, pero ellos lo que van a hacer es todas sus formaciones de pádel, doblarlas, no tienen personas o tanto budget como para doblar todo el contenido, pero sí que tienen un instructor de pádel de cada uno de los países, entonces esa persona va a ser la encargada de decir, vale, esto se entiende, no, vale, este tecnicismo de una bandeja, de no sé qué, tienes que adaptarlo, entonces todo eso van a tener una persona que lo haga. Ahora bien, lo que tú dices, ¿cómo encuentras a esas personas? Mi punto de vista, va a empezar a salir gente en Fiverr, doblador de contenido con IA no sé cuánto, te contratamos mucho más barato y, ojo, oportunidad de negocio, empresa de reclutamiento para doblajes con IA no sé qué, y tienes un pool, marketplace, no sé cuánto, solo para eso. Vamos a unir esto con la tendencia que la quería hablar, que es la verticalización de la IA y porque es la verdadera oportunidad con toda la innovación que estamos viendo. Esto es un ejemplo clarísimo. Donde hay más creación de riqueza, donde hay más oportunidad en capturar ese valor. O sea, la gente va a necesitar este tipo de dobladores, pero va a querer encontrar un doblador que se dedique a lo que quieres doblar tú. Y vas a tener que dedicarte a un nicho en concreto, porque ahí es donde vas a tener un edge o una ventaja competitiva. Y esto, bueno, va mucho más allá del lenguaje, ¿no? Como decías, entender los chistes, entender la cultura, entender el contexto, la historia de un país, etc. O sea, es que hay muchísimas cosas. Tienes que ser un puto insider y estar... Yo creo que alguien que dobla contenido para un creador tiene que estar scrolleando TikTok en un feed o una esfera de un algoritmo muy parecido al de ese creador durante todos los días para estar en el mismo loop, ¿no? Efectivamente. Y todas las referencias. No, es que este influencer dijo esto en un TikTok hace 2 días y claro, si no lo has visto, no vas a entender lo que estoy diciendo yo en mi clip, ¿no? Cosas así. En fin, esto es mucho más complicado de lo que parece. 100%. Yo creo que, vamos, tema verticalización es algo... Si yo ahora montara algo, iría mucho por esa rama. De hecho, yo, por ejemplo, ahora... yo ahora estoy en Tailandia, que por cierto hace un calorazo. No sé si tenemos como 12 horas de diferencia. El otro día conocí a un tío que es doblador de audiolibros en alemán. Entonces, el tío lo que se dedica es... Te doblo con IA tus audiolibros en alemán. Y está viviendo en Tailandia, y por eso mencionaba esto. Y no sé cuánto hará. Hará 3.000, 4.000, 5.000 al mes. Calculo un poco por lo que estuve viendo. Y lo que hace es... Vale, doblar audiolibros, o sea, tú quieres generar un libro en alemán, él te lo va a hacer mucho más barato que un doblador tradicional en alemán, porque utiliza IA, utiliza su propia voz, que es de doblador, porque él venía del mundo del doblaje, y encima él puede tener la oportunidad de trabajar online, vivir desde donde quiera, no tiene que ir al estudio a grabarlo, y lo mismo que te digo audiolibros puede ser, te doblo tus contenidos de formación de e-commerce a todos los idiomas, por ejemplo, y luego tú contratas a gente. O te doblo todos tus contenidos de deporte a los idiomas asiáticos. Es que de oportunidades ahí hay muchísimo, y no solo con doblaje, sino con la parte interactiva también. Es decir, imagínate hablar con un Will que sabe que tiene todo tu conocimiento, que le puedes hacer preguntas y entra como feature para la gente que está en la comunidad. Pues puede haber una persona que vende este servicio a creadores, por ejemplo. Tenemos que hablar, de hecho, porque nos podéis ayudar a hacer algunas cosas que quiero hacer, sobre todo para más contenido, porque nosotros yo escribo muchos emails, por ejemplo. ¿Qué pasaría si todos los emails pudieran ser un episodio de un podcast leído con mi voz y con entonación? Ya está, ¿sabes? O sea, es que es hacer 10x con toda esta tecnología. Y sobre todo desde el punto de vista de ideas de negocio. Imagínate, se te ocurre esto. Literalmente puedes montar una solución que sea, transforma tus emails en episodios de podcast y se lo vendes a todos los creadores que venden y ya tienes una solución. O sea, a mí siempre me dicen, no, es que la IA va a quitar todos los trabajos. Luego van a surgir, obviamente, muchísimos otros a partir de eso, además de la función de soporte a la IA. Sí. Ya están surgiendo, lo que pasa es que la gente no está aprendiendo a usarla lo suficiente y por ende se lo está perdiendo. Es vital que la gente que tenga estudios universitarios en literatura, en todas estas ramas que te han dicho que no servían de nada, todo lo que son las soft skills y todo lo que no es ciencia ni matemáticas y todo lo que tiene que ver con, pues eso, literatura, arte, historia, todo este tipo de cosas, si has hecho una carrera de estas, incluso filosofía, necesitas aprender a utilizar la IA, porque necesitamos tu insight. Al fin y al cabo, la IA, la revolución de la IA no tiene el impacto que puede llegar a tener si no hay intelectuales que conocen el mundo humano y todas las vicisitudes que ello conlleva, que para poder dar ese insight a la IA, porque si no deja de ser todo lo poderosa que podría ser, ¿no? En cierto modo. ¿Cómo visualizas la evolución del tema de los agentes verticales, no solo en tecnología de voz, sino en SaaS en general?
Es decir, hay gente que dice que Agent as a Service is the new wave y que SaaS está muerto y que todo esto, ¿no? Satya Nadella lo ha dicho, de hecho, el de Microsoft. No sé qué opinas tú, no hemos hablado mucho de esto antes del podcast, pero me gustaría saber un poco tu take, cómo estás viendo que desarrolla, sobre todo desde un POV como usuario B2B, porque al fin y al cabo tú eres miembro de una empresa y utilizas mucho software, entonces quiero saber qué es lo que cada vez estás valorando más, cómo compras, cómo no. Creo que eso es un insight muy interesante. Buen punto, sí. A ver, primero, tema Satya Nadella, obviamente. A ver, siempre con pinzas todo, ¿no? Te lo voy a decir y luego... Tengo Copilot, mira, casualmente, Copilot aquí, ¿quieres utilizarlo? Entonces, pero sí que es cierto que para mí, sobre todo, donde va a ir esta parte de los agentes, ¿no? Va a ser hacia la hiperespecialización. O sea, para mí en un futuro, y yo esto siempre se lo digo a la gente a la hora de crear contenido, cuando me dicen, no, es que quiero hacer una marca personal, no sé qué, al final es como va a ser todo súper genérico, o bien para mí va a ir por dos corrientes. Algo súper personalizado, es decir, yo tengo la tesis, y obviamente esto hablamos del largo plazo, van a ser contenidos súper personalizados para mí, es decir, yo quiero ver, yo qué sé, lo que decíamos de pádel, ¿no? Cómo aprender pádel viviendo en una región del Mediterráneo, como súper especialista para ti, o películas, lo mismo. Quiero ver una película de relaciones, pero acabo de romper con mi pareja y no sé qué, y te hacen algo súper personalizado para ti, ¿sabes? Yo creo que va a ir muy por ahí, y luego el otro extremo. Es decir, cosas súper humanas, súper naturales, que precisamente, si te fijas, es lo que más está explotando en YouTube y en todas las... Ponte un Daniel Dalen. Ver su vida literalmente de qué es lo que estás haciendo. No sé si lo conoces, creador de contenido también que ha crecido. Pues fíchatelo, es un tío de Holanda que habla chino, tiene una empresa de e-commerce. Para mí, marca ¿Pero personal. qué hace? IRL, o sea, real life blog. Sobre su vida un poco de qué es lo que va haciendo, obviamente con una estética muy especial y tal, pero súper realista. Es decir, en vez de enseñarte cómo montar tu software de no sé qué, te dice, acabo de invertir en una empresa de software, cómo lo está haciendo, cómo está montando sus procesos y todo esto. Y luego, pues obviamente te cuenta un poco de su historia, si va a algún sitio de viaje te lo enseña a formato blog y es como súper realista porque sientes que estás ahí. Entonces yo creo que va a ir por los dos lados. O bien algo supernatural, por ejemplo, en tu caso, pues dices insultos, o sea, yo te veo y me puedo sentir identificado contigo, porque es como, hostia, este chaval es como yo, me mola, porque encima es como, vale, sabe muchísimo, habla como me gustaría hablar, habla del tema que me gustaría aprender, y encima se parece un perfil muy similar al mío, ahí está similaridad, ¿no? Como algo muy real, o bien hiperpersonalizado, hecho para mí. Y yo creo que es por donde va a tirar el tema de, volviendo a la pregunta, de los agentes. Cosas súper personalizadas. Es decir, yo cuando voy a contratar un software, cuando sepa resolver exactamente mis emails y mis tickets. Cuando voy a contratar un, yo qué sé, outreach, personalized outreach at scale. Cuando sepa, porque por ejemplo, 11x, empresa súper famosa ahora de AISDRs y tal. Si sigue haciendo mensajes genéricos, yo prefiero utilizar un GPT y hacer algo personalizado para mí. Pero si yo lo puedo hacer, tiene que llegar una herramienta en algún momento que sepa hacerlo específicamente para mí, ¿sabes? Me encanta, yo pienso lo mismo. Estamos muy... Y claro, suena muy mimadín, ¿no? Es como, no, yo quiero una herramienta que me lo haga a mí. Bueno, pero es que estamos a ese nivel de innovación y de progreso. En realidad es el estándar que te tengo que pedir porque es lo que se puede hacer. Y que me digas que no se puede es que eres un maricón, así de claro. Porque tengo a 80.000 founders intentándolo, no voy a dar... No te voy a dar ningún favoritismo a tu producto porque me caigas bien o porque digas que te has tirado 12 horas haciendo esta funcionalidad. Es que eso de los cojones. O sea. Es el tema. En realidad siempre ha estado esa necesidad, es decir, Riverside siempre ha estado la necesidad de hacer el tema de podcasting súper optimizado, no sé cuándo, no sé qué, pero no estaban los costes de una manera factible para que se pudiera... O sea, realmente a mí me hubiera gustado tener un Riverside hace muchísimos años, pero no estoy dispuesto a pagar 4.000 euros al mes por tener un Riverside así. Lo que pasa que el acceso a las nuevas tecnologías lo que va a permitir es que cada vez haya más. Entonces va a ser cuestión de quién descarta ideas más rápido, iterate, saber qué canales priorizar, dónde invertir y saber eliminar cosas rápido, porque todo... O sea, si no haces algo... Y si dudas mucho un mes y tal, te adelanta otro por la derecha y listo, ¿eh? Por ejemplo, y pongo el caso de tema de tools para crear contenido automatizado. Ahora están saliendo muchísimas, que conectan GPT con Eleven Labs, con no sé qué. Si una se duerme en los laureles y 3 meses no saca nueva feature, va a venir otra y de pronto te quita el texto, te saca nuevos memes, te reconoce los memes de la semana, no sé cuánto, y a volar, ¿sabes?
Estás out, estás out. De hecho, nada, es que esto hay una carrera espectacular. Hay gente, yo sinceramente, a ver, me gusta el bootstrapping y todo lo que tú quieras, tío, pero que si estás en la carrera de hacer un producto de ella, ya sea generalista o verticalizado, es que me da igual. Ya puedes tener pasta y velocidad. O sea, quiero decir, Sí, 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 lo que tú 100%. dices, Por sacar eso, features a toda hostia, etc. 100%. Yo ahí recomiendo, y lo que tú mencionabas de bootstrapping, si estás bootstrapping, que imagino que la mayoría de la gente que ve esto y quiere montar un negocio lo hará así, 100% vea hiper verticalizado, porque si no, te van a comer en... O sea, va a llegar a GPT, o va a llegar Eleven Labs, o va a llegar no sé quién, y te va a quitar lo que estás montando. Empieza en pequeño y sea ambicioso. No seas ambicioso, no seas avaricioso. Vete a por lo que nadie está yendo, porque si no, no te vas a comer un rosco. Tienes que ir a por lo que nadie está sirviendo y servirlo tú. O sea, al fin y al cabo puede parecer muy contraintuitivo, porque dirás, pero qué cojones, si este segmento es muy pequeño, no se merecen tanta atención. Bueno, tú tranquilo que si lo haces bien te van a pagar porque nadie se lo está dando. Así que cuando no hay solución ninguna, la gente sobreestima o subestima, perdón, el valor que tiene introducir una solución al mercado, por muy mala que sea. Pero es que si no había solución, me da igual lo mala que sea tu solución, que si es la única que hay, mientras eso siga siendo así, la van a comprar. ¿Me explico? Entonces, Para mí, si hay el un problema que vas a consejo tener es que van a se salir lleva otras, ¿no? Pero sí. 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 O sea, si hay un consejo que se llevan de esto, para mí es ese. O sea, por ejemplo, AI Girlfriends, que es un tema que también daría para rato. AI Girlfriends, pues AI Girlfriends genéricas va a haber muchísimas. Pero de pronto, pues están saliendo AI Girlfriends de anime, AI Girlfriends para Arabic people, no sé qué. Pues esas, si solo hay una, vas a comprar esa, porque está hecha para ti, ¿sabes? Entonces, Te si voy a montas soltar algo, una idea. Idea de negocio. AI girlfriends que son Wasians. Asiáticas con, digamos, raíces occidentales. Un mix. Que eso es muy... en Estados Unidos les encanta, por eso lo digo. pues mira, Y en todo seguro que California tendrían eso. está lleno de... En California está lleno de Wasians. De todo el CEF y Es que LA y todo esto. literalmente, o sea, cualquier cosa yo creo que ahora mismo puede tener, o sea, al ser IA no hay mucho, entonces AI Girlfriends, imagínate, para Workaholics, que es una tía que te va a entender tu no sé qué y va a entender tu negocio y te va a dar apoyo emocional. Pff, se me ocurre ahora mismo. ¿Eso cuántas va a haber? Una, ¿sabes? Entonces, si una El, persona lo encuentra, lo compra, ¿sabes? El punto es, insiders, poneros a hacer IA. Es decir, si tú primero céntrate en estar muy profundo en algo, porque eso va a tener muchísimo valor. Porque necesitamos gente en lo profundo de las cosas para poder, con la tecnología, hacer de eso profundo algo democratizado, entre comillas, o como base para la tecnología. Es decir, si la tecnología no puede operar sabiendo qué coño es un workaholic y cómo eso afecta a tu relación con las mujeres, etc., y no tienes esa info, entonces no puede hacer cosas que podría hacer que pueden ser la polla para ti, ¿no? Probablemente, para mucha gente, vaya. O sea, Para mí, desde yo luego, no tengo pensado... Sí, pero bueno, cada uno, oye. Total, pues, sí, 100%. O sea, para mí sería vender lo que tú sabes hacer. Si sabes muchísimo de fútbol, si sabes muchísimo de anime, aunque seas un chaval de 19 años, seguro que pilotas más y justo tienes la ventaja de que tienes el tiempo para montar cosas con IA para poder hacerlo metiendo el conocimiento que tú tienes sobre ese área. Y el problema más gordo de esto es que la mayor parte de gente a día de hoy cada vez menos tiene intereses en los que se mete tan profundo porque... no por la incapacidad de hacerlo, que cada vez es más fácil hacerlo, pero sino porque hay tantos que es mucho más fácil ir tocando un poquito de todo sin meterte en lo profundo de nada. Y eso es una maldición para mucha gente. Pero bueno, efectivamente, utiliza lo que da y si no lo tienes, consíguelo, ¿no? O sea, métete en lo profundo de algo para luego poder dar ese insight. ¿Qué está demandando? Bueno, ya lo hemos dicho un poco. ¿Qué está demandando el usuario de IA en 2025? Ya has dado un poco de insight ahí de lo que queremos. Es básicamente productos. Porque claro, yo no quiero un AI Girlfriend, pero a lo mejor si quiero un bot, lo que tú me dices, pues una automatización con un workflow, un agente de IA que coja mis emails y que todas las semanas me publique podcast con mi tono de voz. Te lea tu horario y puedas interactuar y sé. decirle, pues cámbiame el horario, ponme el podcast este más tarde. O a lo mejor no quiero un AI Girlfriend, pero quiero un Claude que tenga todo el contexto de la historia de mi vida y entienda muchas de las cosas que me han pasado para ayudarme a progresar en ciertas cosas. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo tengo uno de ¿sí? estos ya y le digo, oye, necesito una historia sobre ahora que estoy en Tailandia y no sé qué. Y ya sabe todo. Ah, lo puedes relacionar con ventas tecnológicas de esto, de no sé qué, de tal. Y me da todo, o sea... Pero ¿y cómo Eso le es has hecho el trabajazo que es hacer todo el biography Porque previo? yo soy un freak del Notion. Soy un freak del Notion, tengo toda mi vida y todo. O sea, yo tengo en Notion todo absolutamente. Tipo, ¿qué me gusta? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi superhéroe favorito? Todo lo tengo
ahí metido Buah. para que sepa todo sobre mí, ¿sabes? O sea, que es... También es la cuestión de ser un fricazo para poder rellenar todo eso en algún momento, porque claro, yo llevo años ya... Y que te la sude que la tecnología lo sepa, porque hay mucha gente Lo que sé. todavía Eso, de tiene hecho, esa mira, barrera. muy buen punto. ¿Qué demanda el usuario de IA? Diría B2C o a nivel usuario en general, personalización, hiperpersonalización. B2B, ¿qué demanda el usuario? Confianza, que se demuestre transparencia, ética en el uso de los datos, que los datos en Europa ya sabemos que permanezcan en Europa, compliance, etcétera, etcétera. Diría que este es un punto bastante importante que tienen ahora las empresas. Totalmente. SOC 2 compliant, type Eso shit. es. Ese tipo de mierdas es súper clave. A mí me dijeron, yo cuando hablé con... Es que parece una gilipollez, pero si no, no vendes, ¿sabes? O sea, es que las Sí, en enterprise no te B2B van a comprar. Eso es. O sea, En B2B te das cuenta de la importancia. O sea, va a ser la pregunta que va a surgir para una empresa grande. tú puedes tener el mejor producto que quieras, que si tu competidor es SOC 2 compliant y tú no, estás jodido. Así de claro. O sea, no, Sí, no literalmente. tiene más. Y luego, de nuevo, oportunidad para empresas para gestionar esa parte, si sabes de legal, etcétera, etcétera. He visto muchas que es empresas que viven de hacerte el ISO 27001, ¿sabes? Y anuncios de eso, De tal, se acuerdo. especializan en eso y sacan clientazos de hacerte el proceso muy rápido. Sí, 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 sí. Vale, ¿a quién y qué servicios de IA vender en 2025? En B2B ya hemos dado varias ideas. Compliance, cybersecurity, privacy, bueno, algo de coding también, ¿no? Para hacer para ir más Eso rápido. es. También probablemente en tema educativo. Yo, claro, lo estoy pensando un poco desde el punto de vista de la gente que esté viendo esto, que igual, pues, cybersecurity, si no sabes, pues no puedes montar nada en ese sentido, o legal. Pero educación, por ejemplo, ya solo si has sido, por ejemplo, yo tengo un colega que montó un blog de tema física y al final vendió el blog por 15.000 euros, ahora tiene 500 websites y se lo tiene bastante bien montado a partir de blogs. Pues este tío, si ahora mismo estuviera en esa misma situación estudiando física, cosas que puedes hacer, AI tutor de física, por ejemplo, o sea, tema educativo, creo que es algo que cualquier persona puede hacer porque cualquier persona sabe más que el resto de ese tema y luego encima lo puedes conectar a un LLM y vas a ver infinito. Entonces, tema educativo creo que tiene todavía mucho tirón y sería algo que vendería. Y luego, cualquier problema que solucione un proceso actual que tienen empresas, como Lead Qualification Process, como Customer Support, todo ese tipo de cosas es algo que tanto Voz como IA en general va a estar solucionando bastante este año y creo que puede ser no sencillo de vender porque al final no hay nada fácil de vender, pero factible y que hay demanda de mercado. Nada que cueste suficiente dinero es fácil de vender, ¿no? Ese es el tema. Eso es muy interesante lo que dices por la parte de... habías mencionado, has dicho el tema de... Joder, se me ha ido. Es que has mencionado lo último. Educativo, eso. Creo que es... En educativo, tío, hay gente que... O sea, a ver, porque mucha gente no se centra en aprender lo suficiente, pero, tío, si tú estás en una carrera en concreto, tío, y estás en Madrid hay como, yo qué sé, 5 universidades o 3, como mucho, ¿vale? Que concentran a la mayor parte de ingenieros que se gradúan en España, así de claro. La UPM, la no sé qué, sí, o sea, quiero decir, ya solo con la Politécnica, ¿vale? Te puedes centrar en la Politécnica. Si eres un tío muy bueno en un par de materias, cada año hay nuevos estudiantes. Si haces un GPT, o sea, me explico, si cobras por acceso a un tutor de una materia que le ayuda a la gente a probar sin ir a clase, ¿tú te imaginas lo que te puedes forrar? O sea, Le sacas el trabajo a un profesor, pero bueno. Se tarda 10 minutos. Yo, por ejemplo, en su momento la bueno, Salamanca, que yo soy de allí, la universidad es el motor de la ciudad entera. Entonces, yo, por ejemplo, vendía apuntes. ¿Qué haría si estuviera a día de hoy en la universidad? AI Tutor AD Universidad de Salamanca. Metes todos los exámenes y puede preguntarle qué preguntas suele preguntar el profesor X y que pille de tu knowledge base, que lo puedes montar literalmente 10 minutos con Eleven Labs, pilla esa asignatura tal, preguntas frecuentes en exámenes tal, y te la da. Y eso lo puede hacer cualquier persona, lo que decías, al final eres un insider dentro de una universidad, incluso dentro de una asignatura. El coste tuyo es cero, o sea, es dependiendo de lo que lo utilicen. Entonces hay gente con 10, 15 AI agents montados y ganando una pasta. Y la realidad es que casi todo el mundo suele ser insider en algo, muchas veces, más de lo que pensamos. Lo que pasa es que no te has parado a pensar en la cantidad de gente que quiere ser insider en eso, aunque creas que no.
yo qué sé, la gente que sabe de flores, tío. Sabes mucho de plantas. ¿Cuánta gente quiere saber de plantas? Bueno, pues si haces una puta IA con la que puedas hablar y preguntarle sobre plantas y que sepa un montón sobre la biología de un sitio en concreto, se lo vendes a todas las empresas que hacen parques ahí, o qué coño sé, ¿sabes? En plan, en fin, Sí. que hay, me estoy poniendo a pensar, pero bueno. El modelo de negocio Claro, o vendrá sea, y en un comienzo puedes hacerlo por suscripción y luego ni te imaginas hasta dónde llegará, pero es lo que tú dices, o sea, igual que plantas es que sobre mil cosas, o baile o cualquier movida, al final, incluso algo súper local de tu ciudad, o algo de una comunidad que tú tienes, de un videojuego que juegas, o sea, y lo prácticamente importante además es identificar que es que todo el mundo ya está en conversaciones adecuadas en el mundo B2C para hacer negocio de este tipo de cosas. O sea, tú ya estás en redes sociales todos los días viendo cómo interactúa tus like-minded individuals que crees que es la gente que es mejor que la que hay en tu vida. En fin, eso es lo que suele pensar mucha gente, ¿no? De que, todos mis amigos están en internet porque es la única ya. gente que me tiene. No, a ver, simplemente internet te da contenido que te hace sentir identificado y entonces por eso piensas que hay gente ahí fuera que debería estar en tu vida, en fin. Pero me explico, tú estás ya en una esfera, todo el mundo está en una esfera, en una echo chamber, en una habitación de eco de contenido muy curado y muy específico para su feed, de lo que ellos piensan y cómo ven el mundo y demás. Ya eres un insider de algo, lo que pasa es que no estás viéndolo desde fuera y cómo eso aplica a otros grupos, qué otras personas hay ahí y qué intereses tienen y cómo les puede servir. Nunca, la gente no se para a pensar en eso suficiente, pero siempre hay oportunidades en ese sentido. 100%. Y de nuevo, siempre recordando el tema porque, por ejemplo, ahora cuando estoy escuchándote decir eso, todo el mundo, AI Gym Coach. Pero AI Gym Coach, seguro que ya hay un Gymshark que lo está montando. Entonces, vete a AI Gym Coach Keto o AI Gym Coach de no sé qué, o de Nutri especializado en dieta carnívora, yo que sé, cualquier cosa así, y va a tener mucho más éxito que algo más generalista. Probablemente, obviamente, si tienes una Claro, persona te tienes que ir a algo muy específico. grande, pues, Algo específico o algo que sirva en concreto solo a un segmento pequeño. Porque no te preocupes por no poder escalarlo, lo importante es que captures valor del mercado. Y para hacerlo, en un océano rojo donde hay tanta competitividad, te tienes que centrar en servir a segmentos pequeños. Porque tienen muchas especificaciones. Por ejemplo, yo que sé, en vez de hay Gym Coach, bueno, pues céntrate en hacer IA para el gimnasio de tu pueblo, yo que sé, por ejemplo, ¿no? sí. Que es, dirás, bueno, pero una vez les vendo todo lo que les puedo vender, pues ya cerré. Vale, sí, pero joder, te sirve de experiencia, ¿sabes? Es que ya es... Y ganas seguro un dineral. O sea, eso yo creo que siempre se sube. Claro. Que el gimnasio de tu pueblo, si le haces un AI coach que sepa dónde está cada máquina y te diga, no, este está en la esquina de no sé dónde, va a pagar mucho más que por una solución generalista y seguro que ya te soluciona un mes, gana experiencia y luego te sirve como caso de éxito para montar otro. Y ahí, bueno, y claro, el gimnasio de tu pueblo es tu pueblo, pero vete a una ciudad y ¿cuántos gimnasios hay, tío? Si es que, o pillas una franquicia y ¿cuántos gimnasios tienen en toda España? Es que, o sea, vamos. Y cada gimnasio vas a tener una disposición diferente y vas a tener que entrenarla ahí bueno, en fin. Y les puedes quitar todo el customer success del onboarding que les hacen en el gimnasio que tienen siempre a alguien enseñándote, ¿no? Pues quitas a ese tío y ya está. Muchos seguro que ya lo tienen. Ese caso es frecuente, lo estamos viendo bastante frecuentemente, la verdad. Pues sabes, eso es muy interesante. Oye, para terminar, tema industria a nivel de IA y todo esto, yo creo que con esto de DeepSeek no podemos evitar el debate. Yo creo que el nombre que le he puesto a lo que está pasando a día de hoy con la IA es que hay ciclos de centralización y de descentralización de innovación, en la innovación tecnológica de la IA. Hay como un tira y afloja constante entre free market competition, competitividad de libre mercado versus competitividad casi manufacturada por gobiernos e instituciones y demás, o incluso, a ver, fondos de capital que, a ver, esto de que Elon Musk, venga, compramos Twitter por 97 billion. Compramos OpenAI por 97 billion y luego Sam Altman diciéndole qué tal. Este tipo de cosas no es competición de libre mercado, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Esto es parece un juego de marionetas a veces, ¿no? Sí, Entonces, eso iba a decir que- claro. Y, De hecho, bueno, no sé, ¿qué opinas tú de esto? Sí. Yo normalmente en eso, porque a mí siempre, claro, mis amigos me dicen, oye, ¿has visto lo de no sé qué de Twitter y tal? Las implicaciones que tienen ya esos acuerdos tan grandes, o sea, para explicarlo serían horas, ¿sabes? De cómo ve... Porque decían, no, es que no tiene sentido comprar Twitter, no sé qué, pues te puedes meter en tema de entrenamiento de modelos, o sea, la visión que tiene Elon Musk ya a esas escalas o cualquiera de estas adquisiciones a un nivel tan grande, no se pueden hablar. Pero, por hablar un poco de tema de centralización, descentralización, yo creo que había unos players principales, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Creo que con IA va a haber un cierto grado de descentralización desde el punto de vista de modelo de audio, aparece un Eleven Labs. Modelo de texto, te aparece un Anthropic y te aparece un tal, Mistral. O sea, de hecho, en Europa han salido bastantes. Obviamente, yo creo que en un futuro
seguirán siendo X big players los que acaparen casi todo el mercado y sean como la capa fundacional que luego generen estos agentes hiperverticalizados que estamos hablando. Pero al final va a ser las nuevas que salgan con productos más innovadores, con productos más top, van a ser las que se queden. Y tema de DeepSeek muy importante, sobre todo para mí el debate aquí, más centralización, descentralización, que al final es un debate muy similar, es open source versus private. O sea, DeepSeek, por ejemplo, la caída, a mí mis colegas, tío, porque yo soy bastante pro Nvidia y tal, para mí cayó Nvidia, tío, yo compré, para mí eso cheap shit, o sea, eso al final open source lo que va a permitir es que tanto las empresas públicas o nosotros, que podemos montar un LLM súper barato con DeepSeek y tal, y montar cualquier agente súper barato con eso, dejando de lado de si funciona, si no funciona, fiabilidad, va a hacer que, precisamente, empresas también privadas puedan utilizar el open source para mejorar aún más sus productos, ¿sabes? Que obviamente va a salir más empresas open source desarrollando cosas, sí, pero si tú a eso encima le pones una Nvidia y le pones muchísima más capacidad y GPUs, etcétera, vas a tener LLMs, modelos y productos muchísimo más potentes. Entonces, al final, obviamente les va a dar más poder y creo que va a ir de nuevo hacia un monopolio, pero siempre van a surgir empresas que al final son más pequeñitas, por tanto, menos aversas al riesgo y van a crear productos mejores. A ver, esto es igual que en SaaS. O sea, es la misma disposición de riqueza, en cierto modo, distribución de, pues oye, hay unos market leaders que sí llevan una gran cuota de mercado, pero, joder, cada vez hay una... Y además, cada vez la amenaza de la competencia es más frecuente. Es decir, estábamos hablando en la comunidad de Vespucci House sobre la teoría de... Mira, te lo voy a... Espera, Camilo, corta este un momento hasta que lo diga, pues lo voy a buscar. Pero esto es súper interesante, tío, te va a molar. Te lo voy a pasar también si quieres. Venga. Pasó ayer un chico... De hecho, no sé si me pasaste... Esto fue con... House, ¿no? No tuve tiempo de mirarlo. No sé. No, pero te voy a meter, si quieres venir a darte una sesión práctica Sí, de hecho, go-to-market, sí, te meto gratis. Algo guapo. Vale, pues para marzo lo podemos meter, que este mes ya tenemos los invitados, pero... Vale, igual abril. Bueno, espérate. Sí. Voy a hacer el punto que si no, luego cuando terminemos el podcast lo cuadramos. Era sobre... Aquí está, mira. Contestable Markets. Si hubiese dicho monopolio, estaría en juego la ley de los Contestable Markets, que explica cómo con la simple amenaza de competencia un monopolio no puede maximizar, acaparar beneficio como sería esperable. Ejemplo reciente de esto me parece la pequeña cuota de mercado que perdió Google frente a Bing, que en mercados tan abismales como estos representan cifras absurdas. Esto es lo que puso un compañero, miembro de la comunidad privada de Vespucci House, en relación... Esto fue en respuesta a que yo compartí el último email de ayer, este lunes. Estamos grabando miércoles 12 de febrero, pues el lunes sacó un email en su newsletter Andrew Chen, que es un general partner de A16Z, Andreessen Horowitz, el fondo de capital, hablando de... ¿Ah, sí? Claro, sí, fue obviamente, primer fondo. uno de los primeros, sí. Y hablando de la Growth Maze, o sea, primero de la Idea Maze y luego de Growth Maze, de cómo, para el que no lo entienda, es, sí, el laberinto, el conjunto de diatribas, ¿no?, por las que tienes que pasar para llegar al crecimiento de una empresa. Pues él hablaba de los puntos de partida potenciales, ¿no? De cuál es el segmento de mercado con el que vas a empezar y dónde lo vas a encontrar. Los dilemas de, oye, pues vamos a Enterprise, o nos centramos en B2C, o nos centramos en tal, cuál modelo de precios metemos, hacemos una go-to-market motion más low touch o high touch, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Timing, luego shortcuts, hidden paths, trapdoors, dead ends, context dependence, en fin. Y luego hablaba de la importancia del diseño y tal. Todo esto para decir, en fin, que quería traer el punto de la teoría de los contestable markets, o de contestable market theory, con el tema de la IA, porque es que esta teoría dice que es que la propia amenaza de la competencia, el hecho de que exista la posibilidad de que la gente pueda competir fácilmente por las bajas barreras de entrada que hay cada vez con los LLMs, hace que la existencia de un monopolio cada vez sea menos posible en el largo plazo. O que dicho monopolio no pueda capturar tanto valor o tanta cuota de mercado de ese segmento, ¿no? O de esa categoría. Y eso es interesante porque yo creo que también, si tú te paras a ver Google ha ido perdiendo cuota de mercado a lo largo de los años a medida que otras empresas han tenido la capacidad de innovar un poquito más que antes, con un coste menor, me explico, con la IA. Entonces yo creo que a medida que la IA vamos bajando los costes de uso, digamos, ¿no?, de adopción para programar y todo esto, pues cada vez la amenaza de la competencia es mayor y más frecuente a el productor generalista. Por ende, el monopolista tipo OpenAI, DeepSeek, etc.,
cada vez va a poder capturar menos cuota de mercado de todo lo que... si consideramos cómo va a crecer en absolutos el tamaño del mercado de la IA, porque el mercado de la IA yo creo que va a crecer más por la parte de la verticalización de una manera mejor distribuida o más equitativa, entre comillas, porque a lo largo de más empresas, que por la parte de lo generalista. Igual me equivoco, pero vamos, esto es como mi visión optimista. Sí, es un tema, vamos, bastante complejo, quedaría incluso para un podcast entero, la verdad, pero a mí, yo es que también soy muy freak de más un tema, yo para mí, y por concluir con esta parte, mi enfoque es como, yo siempre he sido como muy intelectual de intentar teorizar sobre todo y entender todo muy bien, pero esto lo que me ha hecho es que al final no tomara tanta acción o no actuara tanto. Entonces, ahora como que dejo un poco siempre de lado venga, voy a dejar tanto debate y tal, voy a simplemente construir, ir viendo cómo se desarrollan y adaptándome rápido y listo, porque si no, a mí lo que me pasaba antes, y esto lo digo por si a alguien le pasa también, ¿no? Que se está siempre estudiando, ¿qué modelo de negocio? ¿Cuál es más rentable? ¿Qué no sé qué? Yo cuando empecé a crecer fue cuando dejé de pensarlo tanto y empecé a hacer y poco a poco ya me iba adaptando. Entonces, ¿qué sucederá? Yo me paro a pensar ahora... Que tampoco... Yo me paro a pensar ahora porque... Sí, no, pero yo me paro a pensar ahora porque ya estoy ganando dinero. Entonces quiero pensar claro, más profundamente sobre cómo ganar más, porque creo que es más complejo de lo que pensaba una vez llegas a cierto tal. Pero claro, para ganarlo primero no tienes que estar pensando en una mierda, tienes que ponerte a hacer cosas. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Así que, y cuanto menos... ¿Cómo se da? Sí. Al final, de hecho, aunque sea un monopolio, imagínate, no sé, OpenAI acapare todo, OpenAI también contrata gente. Si acapara todo, va a necesitar más gente para trabajar. Entonces, también se puede ver como oportunidad para entrar a trabajar. Que de hecho, ¿dónde contrata OpenAI? Dublín estuvo contratando. Múnich va a abrir ahora. O sea que si alguno... acaba de anunciar esto, no sé si la semana pasada. Si alguno habla alemán, te vas para allá y puedes conseguir, sobre todo si estás en IA, si estás en tecnología, puedes conseguir un curro. No sé si pagaban desde DIAR, por ejemplo, creo que era 150.000 o algo así al año, brutos, 120.000. Estas empresas al final dan una oportunidad enorme. Igual que sale esta, y conectándolo con la parte de descentralización, el coste que está teniendo construir startups y tal de IA es súper bajo. Entonces cada vez hay más startups buscando gente, y esto es el feedback que me dan todas las empresas españolas, sobre todo con The Closing Circle. No hay suficientes SDRs, no hay gente que quiera hacer el trabajo de SDR. Entonces, ¿qué coño está pasando? O sea, ¿por qué estás ahí como pensando si montar tu agencia no sé qué en lugar de meter? ¿Por qué coño no has rellenado el puto form de la descripción? Joder, eso es. SDR de 0 a 1, tío. Ya estás tardando. Venga, que Guillermo Spucci nos estamos hablando. Gracias, tío, ha sido un gusto.